Justo cuando iba a irme, alguien me dio unas palmaditas en el hombro y al darme la vuelta, vi a una niña pequeña y a su madre de pie allí. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, me sigue pareciendo increíblemente sorprendente. Pero sin darme cuenta le pregunté, ¿cuántos años tienes? Fue así. Y la niña respondió, 12 years old. ¡Wow! En ese momento sentí que realmente me iba a desmayar. Simplemente eso fue lo que se me vino a la mente. Así que sin darme cuenta, abrí la cremallera, saqué eso y al mirar a los ojos de la niña, vi que solo tenía la esclerótica blanca. Saqué un pañuelo y temblando cubrí mi mano así. La toqué y dije, en el nombre de Jesús, sal de ella. El mismo hecho de que veamos su aparición nos hace sentir como si estuviéramos luchando en casa con nuestros maridos e hijos. ¿Hiciste un buen trabajo? ¿Fui yo quien lo hizo bien? Vivir con ese corazón tan tímido. Desde la perspectiva de Dios, ¿qué sentido tiene eso en términos mundanos? Con cosas tan insignificantes y pequeñas como esas, siempre estamos discutiendo y peleando en la familia y en las relaciones con los demás, preguntándonos si tú lo hiciste bien. ¿Fui yo quien lo hizo bien? Por cosas tan pequeñas discutimos, rompemos relaciones, no perdonamos. El Señor nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero ni siquiera nos amamos a nosotros. Y por 20 o 30 mil won rompemos relaciones, lastimamos a las personas y suceden todo tipo de cosas. ¿No es así? Esto ocurre en aquellos en quienes la presencia de Satanás es más fuerte que la obra asombrosa de Dios. Para aquellos que tienen una presencia más fuerte de Satanás, Satanás simplemente aparece. ¿Qué significa que Satanás se manifieste? Vino a matar, ¿verdad? Vino a robar, ¿verdad? Vino a destruir, ¿no es así? Aquel en quien esto se manifiesta más es precisamente en quien se manifiesta Satanás, pero cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, cuando la gloria de Él se revela por su misma presencia asombrosa y abrumadora, nuestra humanidad, esa naturaleza pecaminosa y sucia que poseemos, todo nuestro orgullo elevado y toda esa maldad, esa terquedad de nuestro corazón, todo eso queda completamente sobrecogido y se crea una situación en la que Satanás no tiene más remedio que irse. Por eso, lo que debemos hacer, amigos, es participar de la gloria. Cada día, en cada momento, debemos procurar participar de la gloria y vivir de esa manera. Si no vivimos así, ¿en qué nos convertimos en un instante? Nos convertimos en personas cuya justicia propia se eleva. Soy ese tipo de persona. Yo ando en un Mercedes, tengo varios coches. En mi familia somos personas así. Mi familia es de médicos, de abogados, de profesores. Hay muchas personas que presumen de esas cosas, ¿verdad? ¿Pero qué importa eso? No tiene ninguna importancia. El que está arriba, solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, solo Él es quien está por encima de nosotros. Solo Él es el dueño de todo el mundo. Queridos hermanos, es mucho mejor exaltar a Él. Aquí hay pastores presentes, pero ¿de quién más tendríamos que hablar durante el culto? Durante el culto, lo único de lo que debemos hablar es de Él. Solo Él debe recibir la gloria y solo Él debe ser exaltado. Porque es Él quien puede arrojarlo todo, absolutamente todo, al abismo en un instante. Y también solo el Señor es capaz de sacar a todos de ese abismo. No es un poder y un privilegio inmenso para nosotros el hecho de que podamos llamar Abba, Padre, a aquel que posee una gloria tan abrumadora. Sin embargo, a pesar de eso, muchísimas personas están atrapadas en un pantano en este momento. Esta es una analogía que uso a menudo, pero es como si hubiera una telaraña extendida y la gente quedara atrapada en ella. Entonces, uno debería poder salir de ahí por sí mismo, pero no puede despegarse. ¿Qué sucede cuanto más intentas moverte? Te enredas aún más. ¿Cuántos cristianos hay atrapados en ese tipo de pantano? Ni siquiera saben cómo salir de ahí. Y lo más difícil es que esas personas ni siquiera intentan salir. Simplemente viven así porque no saben qué hacer ni cómo hacerlo, solo se mantienen como pueden. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿No les parece muy lamentable? ¿Ustedes? Aun si nosotros, desnudos ante el Señor, estamos completamente enredados en telarañas y atrapados en un pantano, dejando solo nuestros labios y fosas nasales fuera del lodo, el único que puede rescatarnos es Dios. Por eso debemos presentarnos siempre ante Dios tal como somos y debemos entregarnos a Dios. Señor, en 3 minutos moriré en este pantano. ¿Pero acaso no está viendo esto Dios? Aún así, aunque en 3 minutos todo esto se hunda y yo muera, estoy muy agradecido porque pienso que veré a Dios después de esos 3 minutos.
Amo tanto a Dios mismo que no importa si muero en el pantano, si muero en cualquier otro lugar o si quedo atrapado en una telaraña y me convierto en alimento de una gran araña. Amo profundamente a Dios por quien es. Quien le hace esta confesión a Dios es aquel a quien Dios rescata de ese pantano. Amigos, el Señor es quien nos da la sabiduría para salir de allí, nos da el discernimiento para salir de ese pantano, nos da la estrategia para salir de ese lugar. Y es Dios quien envía a las personas que pueden ayudarnos. Miren, a los cristianos, ¿acaso solo hemos escuchado 1 o 2 testimonios a lo largo de nuestra vida? Para mí son incontables. Amigos, se dice 3 veces, 4 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Cómo se llama esto? Solo de escuchar testimonios de personas de tercera o cuarta generación, los hemos oído miles de veces. A pesar de haber escuchado tantas veces sobre las maravillas de Dios, nosotros simplemente seguimos diciendo, si Dios realmente está vivo, ¿puede hacer esto? Así muchas veces hemos medido nuestra fe comparándola con Dios, subiéndola y bajándola. ¿No es cierto? Por eso ahora mismo muchas personas que están atrapadas en este pantano y realmente no saben qué hacer, me han estado llamando mucho desde ayer. Ayer alguien me llamó alrededor de las 11 de la noche, por la noche. De verdad, los cristianos son realmente increíbles. No tienen horario de salida del trabajo. Da igual si son las 10 o las 11 de la noche. ¿Hola? Llamé para hacer una consulta sobre la reunión. Lo siento por decir esto tan tarde en la noche. Nunca he visto a alguien así. Ayer justo a las 11 alguien me llamó. Pero pensé, debe tener tantas ganas de venir que por eso llamó, así que contesté, hola, con ese sentimiento. Y entonces esta persona empezó a preguntarme. Odio cuando mi marido va a estas reuniones. Así que quiero ir. Pero ¿cómo podría convencerlo o engañarlo para poder asistir? Por eso, no sabía cómo debía responderle. Así que le dije esto. Yo también era igual. Pero simplemente fui. Entonces, en ese caso, le haré una pregunta que tengo curiosidad. Y volvió a hacerme preguntas. Después de un rato, volvió a preguntar otra vez. Pero es que a mi esposo realmente no le gusta. ¿Qué debería hacer? Así que le pregunté, ¿anhela más a Dios? ¿O le teme más a su esposo? Le pregunté. Entonces me dijo, eso todavía no lo tengo claro. Y la verdad es que mi esposo también me da mucho miedo. Entonces, ¿debería irme de casa? ¿Qué debo hacer? Así que le conté que mi esposo también era muy estricto, pero como seguí yendo, al final se rindió. Entonces, volvió a hablar de sí misma. Entonces me preguntó, ¿qué debería hacer durante estos 3 días? La verdad es que es muy difícil responder a eso. Así que le dije solo una cosa. Hermana, permítame hacerle una sola pregunta. ¿De verdad quiere venir usted misma? Le pregunté. Entonces se quedó en silencio. Si realmente quiere venir, ¿no cree que Dios se encargará de resolverlo? Cuando yo andaba solo por ahí en el pasado, iba de noche y al reunirme con la gente para hablar de Dios, el tiempo pasaba volando. Si nos encontrábamos a las 6, en un abrir y cerrar de ojos ya era la 1 de la madrugada. Aún así siempre quedaban muchísimos temas por conversar y cuando se habla de Dios, ¿no es cierto que el tiempo pasa rapidísimo? ¿Verdad que sí? Cuando estaba con la gente, adorando en un espacio pequeño, sentía que no tenía más deseos que seguir hablando de Dios. Pero cuando ya se acercaban las 12, empezaba a preocuparme por mi esposo que estaba en casa. En ese momento comenzaba a orar en mi mente por separado. Dios, por favor, haz que mi esposo se duerma. Y por favor, que mi esposo nunca se despierte cuando yo entre. Y que le pongas una piedra en los labios para que, aunque quiera decirme algo, no le salga ninguna palabra. Siempre hacía esta oración cada vez que salía. Pero sorprendentemente, después de hacer esa oración, de testificar sobre Dios y de hablar con Él, cuando llegaba a casa mi esposo me decía, ¿por qué llegas tan tarde? Decía eso y simplemente se dormía. O a veces ya estaba profundamente dormido y no se enteraba de nada. Y esto pasaba muy a menudo. Así que, amigos, nuestro anhelo es precisamente la obra de Dios. Cuando anhelamos con más fervor, Dios sabe que las personas que nos detienen cuando sentimos miedo y tratamos de acercarnos a Él, no es que sean malas, sino que simplemente no comprenden aún el anhelo de quienes tienen este deseo profundo. Dios los hace dormir tranquilamente de antemano y también hace que no se preocupen demasiado por estas cosas. ¿No es cierto que si creemos y damos gracias por lo que hemos pedido en oración, se cumplirá? ¿Verdad, hermanos? Sí. Por eso me gustaría que los que han venido hoy a este culto, cuando oremos dentro de un momento, oren de esta manera. Dios, haz que este gran avivamiento de 1904 ocurra de nuevo en esta ocasión. Mientras veía un video sobre el gran avivamiento,
de Pyongyang. Pensé para mis adentros, al final resulta que en Corea del Sur nunca ha habido un avivamiento. Hubo uno en Pyongyang, pero aquí no han habido ninguno. En Canadá lo hubo y en otros países también, pero al final en Corea del Sur no ha habido ninguno. ¿No deberíamos experimentar uno esta vez? ¿No desean realmente ser sobrecogidos por la gloria de Dios? ¿Verdad, hermanos? Por eso, esta reunión, creo que Dios ya ha decidido en su corazón y que todo esto ya está registrado en la historia de sus obras. Siempre he estado esperando que ese gran avivamiento ocurra al menos una vez. De verdad, durante mi vida, en la época de nuestros padres, en la época de nuestros padres, en la época de nuestros padres, nadie pudo presenciar ese avivamiento y todos fallecieron sin verlo. ¿No es así? Pero nosotros que estamos vivos, con los ojos abiertos y el cuerpo sano, ¿no quisiéramos ver al menos una vez esa asombrosa gloria de Dios, ese avivamiento? Eso es como decir, oye, escuché que en una iglesia de Busan, dicen, ocurrió un gran avivamiento. ¿Quieren ir hasta allá para verlo? ¿O preferirían que simplemente sucediera aquí mismo donde estamos? ¿No sería mejor que ocurriera aquí, en el lugar donde estamos? Así que en Busan, que el fuego surja en Busan, en Gwangju, que el fuego surja en Gwangju, en Daegu, que el fuego surja en Daegu, y en Seúl, que el avivamiento de Dios y el fuego caigan en Seúl. Cuando eso suceda, ¿no deberíamos ver un gran incendio forestal espiritual que se extienda hasta Corea del Norte, China, Rusia e incluso Israel? ¿Qué opinan ustedes? Por eso esta vez, Señor, de verdad, haz esto ahora. No recen pidiendo que haga esto o aquello, sino que me gustaría que oraran para que, aunque sea una sola vez, puedan participar en esa gloria abrumadora de Dios. Cuando fui a Pakistán en 2019, no puedo olvidar ese asombroso y abrumador fuego del Espíritu Santo. Ese fuego del Espíritu Santo. Quizás si lo comparo, ni siquiera fue del nivel del avivamiento de Canadá, pero era un fuego de avivamiento que nunca había visto en Corea del Sur. Nuestro equipo, de unas 30 personas, estaba sentado y los equipos de estadounidenses estaban de pie bailando. Al frente había entre 40 y 50 mil personas y los pastores pakistaníes estaban dirigiendo el culto. Pero de repente, los miembros de nuestro equipo estadounidense, que estaban bailando al lado, empezaron a caer al suelo directamente en el escenario. La gloria era tan abrumadora que ambas manos estaban aplaudiendo fuertemente. Estaban subiendo al escenario. Así que le pregunté a Dios, ¿qué es eso? Ahora mismo en el cielo todos están aplaudiendo. En el cielo, ahora mismo, por todo lo que está ocurriendo aquí en Pakistán, se está celebrando una gran fiesta de bodas. En el cielo está teniendo lugar un festival increíble. Pero mientras subía esa presencia de Dios, hasta ahora, desde aquel momento, nunca he vuelto a experimentar algo así. No puedo describir lo suave y envolvente que era esa gloria. Simplemente allí, esa gloria me empapaba por completo, incluso mi piel se impregnaba, y esa gloria tan suave y envolvente me sobrecogía totalmente. Por eso, cuando veo mis fotos de ese momento, a veces me sorprendo muchísimo. La gente simplemente caía y quedaba tendida en el escenario. Yo también, recostado en la silla, veía a 40,000 personas frente a nosotros mirando a nuestro equipo, y con esa gloria tan inmensa y abrumadora, todos, absolutamente todos, experimentaban milagros en ese mismo lugar. En ese momento Dios me dijo, Youngmi, saca el pañuelo que tienes en tu bolso. Así que saqué ese pañuelo. Apóstol Pastor le gusta tanto esta historia que cada vez que viene, mientras comemos, me dice, anda, vuelve a contar la historia de cuando sacaste el pañuelo. Ya la ha escuchado. Dice, quiero escucharla otra vez. Cuéntala de nuevo. ¿Por qué hace eso? Ya la conté. Usted se acuerda de todo perfectamente. Entonces esta vez me dijo, mira, nosotros tenemos que predicar durante 3 días seguidos y tú solo vas a escuchar. Así que mientras comemos, tú cuentas la historia. Inténtalo de nuevo. Como viniste con Loridito y ella no la ha escuchado, cuéntala otra vez. De acuerdo. Y así, otra vez empiezo a contar todo, desde cómo fui por primera vez a Pakistán. Mientras contaba todo, volví a relatar la historia esta vez. Cuando la abrumadora gloria de Dios comenzó a derramarse, Dios me mostró esto, ya sabes, como cuando llevas una bolsa colgada así, como las que solemos llevar cuando vamos a Filipinas. Ni siquiera sabía que había un pañuelo dentro de esa bolsa, pero ahí metí mi teléfono, una botellita pequeña de aceite y un pañuelo, y así fue como fui. Pero, saca tu pañuelo, ponlo sobre tu muslo y recibe mi gloria. En 3 días sanaré los ojos de una niña de 12 años. Así que saqué el pañuelo y lo puse sobre mi pierna y estaba temblando igual que ahora.
La gloria era tan abrumadora que simplemente temblaba sin parar mientras ponía el pañuelo sobre mi muslo. Los que vienen aquí a menudo ya han escuchado esta historia muchas veces. Así que, después de poner el pañuelo sobre mi muslo, en realidad, incluso ir a Pakistán era una situación absolutamente imposible. Todas las leyes de Corea del Sur decían que Kwon Jong-mi no podía salir del país. Pero Dios me llevó y me envió a Pakistán. Y allí, ante esa gloria abrumadora, en medio de esa presencia tan inmensa que sentía que iba a caer, extendí ese pañuelo y Dios dijo: voy a sanar los ojos de una niña de 12 años. Amén. Así fue. Ustedes han escuchado los cantos de Pakistán, ¿verdad? En medio de esos cantos tan peculiares, con esa música tan característica, estuvimos alabando durante 3 horas y de lo mucho que temblaba, de verdad, mientras miraba el pañuelo, podía ver claramente cómo esa gloria, tan suave y densa, descendía sobre él. Entonces Dios me dijo que lo guardara allí, ¿sí? Así que cuando terminó toda la alabanza, lo enrollé como si fuera un manto. Aunque era solo un pañuelo muy delgado, se sentía tan denso y esponjoso que lo enrollé como si fuera un rollo grueso y lo volví a guardar, aquí. Después de eso, Charlie salió al frente y dijo: hoy, Dios dice que incluso los muertos serán resucitados. No importa si llevan 1 mes muertos o 10 días muertos, si vienen a esta reunión. Dios resucitará a los muertos. Había unas 40,000 personas, así que imagínate cuánta gente estaba sentada hasta el final del lugar. Pero en realidad no se estropea. Todos estaban sentados en una sola fila. Así que nosotros, entre nosotros, estábamos muy nerviosos, porque teníamos que salir y ministrar en medio de la gloria de Dios. Y nuestro equipo también lo había intentado todo, tal cual. Entonces al frente, Charlie seguía predicando. Ahora, los sordos están comenzando a oír. Y seguía predicando así, diciendo esto y aquello. Luego decía: ahora, equipos, bajen y ministren. Así lo hacía. Entonces salíamos, bajábamos, y cuando íbamos donde estaban los enfermos, la gente no podía comunicarse porque no hablábamos el mismo idioma. Pero como yo tengo una personalidad un poco peculiar y soy algo impaciente, ni siquiera necesitaba un intérprete. Los demás se ponían con intérpretes y preguntaban: ¿está sanado? ¿Cómo se siente? Sacúdelo. Hacían todo eso, pero yo no sabía nada de eso. No tenía tiempo ni para usar un intérprete. Estaba como demasiado ocupado solo. Así que bajaba solo y hacía todo por mi cuenta. Pero la gente caía como si fueran gavillas en la cosecha. Simplemente se desplomaban porque la gloria estaba descendiendo de una manera impresionante. Allí, cuando la gente era sanada, gritaban y alzaban la voz. Solo Dios sabe qué tipo de cosas sucedían allí. Y yo pensaba que cuando esa gloria descendía, los espíritus malignos y Satanás se iban, así que todos serían sanados. Por eso, al día siguiente también entraba y no podía dormir en toda la noche, solo otra vez. Cuando la gloria de Dios desciende tanto, ni siquiera puedes dormir. Por la noche, regresábamos a la habitación del hotel, normalmente alrededor de las 12. Cuando entramos a la habitación del hotel a las 12, todos comen porque han estado ayunando durante la tarde y salieron a ministrar. Así que a medianoche, en el hotel, todos están comiendo. ¿Qué te pasó después de comer? ¿Y a ti qué te pasó? Y así todos empiezan a compartir sus historias. Pero la verdad es que cuando me preguntan en inglés, así de repente no sé mucho inglés. Solo estoy cansado, así que me voy solo a mi habitación. Y allí solo empiezo a hablar con Dios otra vez. Dios, había una persona así. Dios, esto y lo otro. Así paso tiempo con Dios, escribiendo y hablando con Él. Y así fue el segundo día, igual que el primero y el tercer día también. Cuando le contaba esto al pastor apóstol, él me decía: no lo expliques así ni de esa manera. Vuelve a explicarlo todo desde el principio. Le gustaba mucho escucharme contar las cosas de esa forma. Así que le contaba todo lo que había pasado ese día y al día siguiente. Y luego, cuando llegó el tercer día, normalmente nos íbamos como a las 6 de la tarde. No estoy seguro. ¿A qué hora llega la gente exactamente? Por lo que sé, como a las 3 o 4 de la tarde. Ponen barricadas en todo ese gran campo y solo dejan abiertas 2 puertas. Una es para que entren las personas y la otra es para los instructores, el equipo de grabación, el coro y todos los demás que llegan por ahí. Todo esto es porque tienen mucho miedo de que alguien entre con una bomba en Pakistán. El control, ¿cómo se llama esto? Ponen esas máquinas de escaneo como las que hay en los aeropuertos, así que todos tienen que pasar por ahí para entrar y por eso toma muchísimo tiempo. Así que todos estaban sentados apretados y llegó el tercer día. Yo me había olvidado de eso, que iba a sanar la vista de un niño de 12 años. Se me había olvidado por completo. En ese estado de olvido, el culto continuó. Bajé y empecé a ministrar y ya casi eran las 12.
Si empezamos a alabar desde las 6 y lo hacemos durante 3 horas, ¿qué hora es? Son las 9. A partir de las 9, los pastores salen y empiezan a compartir sermones y luego alrededor de las 10, Charlie predica. Entonces ya son las 11. Luego los equipos bajan y entonces durante 1 hora ministramos. Pero a un lugar donde vienen unas 30 o 40,000 personas, nuestro equipo de ministerio solo tiene unas 30 personas. Entonces esos 30 van y empiezan a ministrar y la cantidad de personas enfermas que los rodean es tal que todos empiezan a decir mamá, mamá, tocándose las partes donde les duele. Piden que les impongamos las manos aquí, allá, en diferentes partes. Entonces, si sigues haciendo esto, la gloria de Dios descenderá sobre ti tanto que te emborracharás tanto que ni siquiera sabrás lo que estás haciendo. De hecho, quienes ministran terminan más embriagados que las personas a las que están sirviendo. Así que esa noche, a las 12, todos los miembros de nuestro equipo tuvieron que irse, porque teníamos un vuelo a las 2 de la mañana. Por eso, a las 2 en punto teníamos que salir rápidamente e ir al aeropuerto. En Corea normalmente vamos al aeropuerto 2 o 3 horas antes, pero en Pakistán no hay tanta gente, así que solo necesitábamos llegar al aeropuerto a las 2. Por eso teníamos que ir rápido al hotel, recoger el equipaje y dirigirnos al aeropuerto para tomar el vuelo de las 2 de la mañana. Así que el autobús tenía que irse, pero cuando contaron a las personas, resultó que solo yo no había llegado. Entonces el equipo empezó a llamarme por el micrófono. Jongmi, ¿dónde estás? Todos me estaban buscando y se armó un alboroto. Mientras yo seguía deambulando así sola, estaba completamente embriagada de gloria. Así que la primera vez que me llamaron creo que ni me di cuenta. La segunda vez, Jongmi, ¿dónde estás? Estaban hablando por el micrófono y de repente lo escuché claramente. Justo cuando iba a irme, alguien me dio unos golpecitos en el hombro. Y al darme la vuelta, vi a una niña pequeña y a su madre de pie allí. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, me parece increíble, 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 increíble. Pero sin darme cuenta le pregunté, ¿cuántos años tienes? Fue así. Y la niña respondió, tengo 12 años. Wow, en ese momento sentí que de verdad me iba a desmayar. Simplemente eso fue lo primero que se me vino a la mente. Sin pensarlo, abrí la cremallera y saqué esto. Y cuando miré a los ojos de la niña, solo tenía la esclerótica blanca. Saqué un pañuelo y temblando mucho, puse la mano completamente así. La puse y dije, en el nombre de Jesús, sé sanada. Luego volví a sacar el pañuelo y pregunté, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Le dije, can you count? Pero la niña no podía contar, no podía ver. Así que le dije a la madre que lo cubriera bien. Y como no tenía pupila en ese ojo, era imposible que pudiera ver. Pero yo pensaba que para Dios no hay imposibles, ¿no? Así que volví a orar una vez más y pregunté de nuevo cuántos. Pero aún no sabía. Así que lo intenté una vez más. Y en medio de todo eso, alguien gritaba, Jongmi, ¿dónde estás? Pero yo estaba tan absorto que ni me di cuenta. Lo estaba haciendo solo otra vez. Pero después de intentarlo 3 veces y volver a preguntarle, la niña seguía sin poder contar. ¿Te gustaría irte o no te gustaría irte? Aunque tenía el corazón lleno de ganas de regresar, decidí intentarlo una vez más. Y lo intenté una vez más. En el momento en que ella empezó a contar, 1, 2, sus pupilas negras volvieron de repente. Y así fue como su madre, que estaba cubriéndose los ojos, se desmayó en ese mismo instante, y yo tampoco recuerdo nada después de eso. Me sacaron en camilla. De lo poco que recuerdo es que unos hombres me llevaron afuera y yo estaba tan abrumada por el Espíritu Santo que no podía dar ni un solo paso. Así que al final fui llevada al coche, y los equipos que iban a Estados Unidos se fueron primero, mientras yo me quedé completamente abrumada, totalmente desplomada en la habitación. Eso fue en 2017, cuando nadie conocía a Kwon Jongmi en Corea del Sur y ni siquiera yo sabía quién era. Simplemente fui usada por Dios. Mi cargo era solo el de diaconisa. Como mencioné la vez pasada, recibí el cargo de diaconisa porque el primer día que fui a la iglesia no quería ir sola, así que llevé a una señora de mi barrio conmigo. Como la llevé, me dieron el cargo de diaconisa por haber evangelizado, y así fue como recibí ese cargo. Y en ese estado fue que realicé ese trabajo, amigos. Así que al hablar de esto significa que nosotros somos personas capaces de hacer todo eso. Aunque una diaconisa nunca haya leído la Biblia ni una sola vez, Dios ha derramado esa unción sobre mí, amigos. ¿Qué significa eso? Significa que ese día me convertí en alguien elegido por Dios para ser usado por Él, ¿verdad? Entonces, si ustedes también vienen esta vez y le dicen a Dios, Señor, no importa en qué situación me encuentre o lo que haya pasado, aunque al regresar a casa me convierta en alimento para los leones, aunque mi esposo ruja como un león y termine siendo devorada por él, aún así, estoy dispuesta a morir aquí. Tú me unges. Dejaré todo atrás y solo te seguiré a ti. ¿Por qué? Porque me encantas. Me gustas. No basta con que te guste su gloria. No basta con que te guste su presencia.
Simplemente debe ser Jesús mismo, su propia existencia. Lo que debemos llegar a ser es su propia existencia en nosotros. Cuando anhelamos eso, el Señor se revela a esa persona, amigos. Cuando ofrezco el nardo puro en esa ceremonia, amigos, ¿no sienten ahora la presencia de Dios tan fuerte? Ahora mismo incluso me cuesta estar de pie, amigos. La presencia de Dios es muy fuerte aquí, en este momento. Aleluya. Si vivimos de esta manera, nos convertimos en personas a las que Satanás teme. Nos convertimos en aquellos a los que Satanás no quiere acercarse. Entonces automáticamente salimos de ese pantano, porque no existe ningún Satanás en este mundo que pueda superar la sabiduría de él. Estamos enredados en una telaraña, sin poder hacer nada, ni esto ni aquello. Romper esas cadenas es precisamente la gloria de él.